A ver, ¿alguna vez nos hemos preguntado qué es lo que de verdad sostiene a los edificios que nos rodean? No, no es magia, es pura ingeniería. Hoy vamos a meternos de lleno en esas reglas fundamentales, las que garantizan que nuestras estructuras no se hundan, no se quiebren y, bueno, que se queden ahí por décadas. Vamos a desglosar el capítulo 15 de la norma de edificación E060, la guía definitiva para el diseño de cimentaciones. Para entenderlo, vamos a ver 5 problemas clave que todo ingeniero resuelve. Primero, las reglas del juego. Después, cómo saber qué tan grande debe ser la cimentación. Luego, ¿cómo hacemos para que no se parta? Cuarto, ¿cómo impedimos que la columna la perfore, como si fuera de cartón? Y por último, ¿cómo se amarra todo para que sea una sola pieza? Pensemos en esto de una forma muy simple. Una cimentación es para un edificio, lo que los zapatos son para una persona. Si tratamos de caminar sobre lodo con tacones de aguja, nos hundimos. Pero si usamos unas botas anchas, nuestro peso se distribuye y nos mantenemos a flote. La cimentación hace exactamente eso, pero con miles y miles de toneladas. Bien, entremos en materia. La primera pregunta es, ¿para qué casos aplican estas reglas? Porque no son para cualquier tipo de estructura exótica o experimental. No, este capítulo se enfoca en los diseños de todos los días, los cimientos que vemos en la gran mayoría de las construcciones. Como vemos aquí, y como lo dice la sección 15.1.1, la norma cubre desde las zapatas aisladas para una sola columna hasta losas de cimentación gigantes. ¿Y por qué estas específicamente? Porque son las soluciones que ya están más que probadas y estudiadas. Básicamente es la guía para que los diseños más comunes sean incuestionablemente seguros. Y acá está el primer gran desafío de un ingeniero. ¿Qué tan grande debe ser esa base? Si es muy chica, el edificio se va a hundir, como el tacón en el lodo. Si es demasiado grande, estamos gastando material y dinero a lo tonto. La clave entonces está en encontrar el equilibrio perfecto entre el peso del edificio y lo que aguanta el suelo. Ahora, ojo porque este es un punto clave. La norma nos obliga a pensar en el peso del edificio de dos maneras totalmente distintas. Primero usamos las cargas de servicio, que son las cargas reales del día a día, para una sola cosa: chequear que el suelo aguante y el edificio no se hunda. Pero, para diseñar la zapata en sí misma, o sea, su grosor, su acero, ahí usamos cargas amplificadas. Estas son las cargas de servicio, pero multiplicadas por un factor de seguridad, como preparándonos para el peor escenario posible. Y tiene lógica. Una cosa es no hundirse y otra muy distinta es no romperse uno mismo. Ok, ya tenemos el tamaño, pero ahora nos enfrentamos a otra fuerza. Imaginemos una tabla de madera apoyada en 2 ladrillos. Si alguien se para en el medio, la tabla se dobla. Bueno, a la zapata le pasa lo mismo. La columna empuja hacia abajo en el centro y el suelo responde empujando hacia arriba en los bordes. Esa tendencia a doblarse y eventualmente a romperse es lo que llamamos momento flector, y es una de las fuerzas más destructivas que una cimentación debe soportar. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Un ingeniero no puede revisar cada milímetro. La clave es ir directo a los puntos más débiles, a lo que se conoce como secciones críticas. Son justo esos lugares donde esa fuerza de flexión llega a su máximo. Ahí, justo ahí, es donde se concentra todo el diseño del refuerzo. Y la norma, en la sección 15.4.2, es como un mapa que nos dice exactamente dónde están esos puntos débiles. Fijémonos cómo cambia la ubicación. Para una columna de concreto es justo en la cara, pero para una de acero es un poco más allá. ¿Por qué? Porque la rigidez no es la misma. Una placa de acero distribuye la carga de forma distinta. La norma entiende esta física y nos da la ubicación exacta para no tener que adivinar. Para resistir esa flexión usamos barras de acero, pero no se ponen así nomás en cualquier lado. La regla 15.4.4.2 nos da una fórmula, el factor gamma-S, para concentrar más acero en una banda central justo debajo de la columna. ¿Por qué es tan importante? Porque si el acero se distribuyera parejo por toda la zapata, el concreto podría empezar a fisurarse justo en el centro, donde más importa, aunque los bordes estén perfectos. Es un diseño inteligente que pone la fuerza donde tiene que estar. Hablemos de otro enemigo silencioso, el cortante por punzonamiento. Es básicamente el riesgo de que la columna, con todo su peso concentrado, perfore la zapata y la atraviese. La mejor forma de imaginarlo es presionar con el pulgar una hoja de cartón. El cartón no se dobla, simplemente se rasga y el pulgar pasa. Bueno, ese es el efecto de punzonamiento. Y en una cimentación sería una falla catastrófica. Este problema se pone todavía más interesante cuando la cimentación no está sobre el suelo, sino sobre pilotes.
En lo que se llama un cabezal de pilotes, el ingeniero tiene que calcular con mucha precisión cuáles de esos pilotes están empujando hacia arriba tan cerca de la columna que podrían crear un riesgo de punzonamiento. Y para este problema tan complejo, la norma nos da una receta súper clara, la regla 15.5.3. Nos dice cómo calcular lo que aporta cada pilote. Si un pilote está lejos de la columna, su fuerza contribuye al 100% al riesgo. Si está justo debajo, no contribuye nada. Y si está en una zona intermedia, se interpola. ¿Por qué tanta precisión? Porque un error en este cálculo podría significar que la fuerza de un solo pilote desate una falla en cadena. Así de serio es. Muy bien, ya tenemos una zapata grande y fuerte, pero no sirve de nada si la columna no está bien anclada a ella. Esta conexión entre lo que está arriba y lo que está abajo es quizás la unión más crítica. Es donde todas las fuerzas del edificio por fin se entregan al suelo. Y la norma empieza con algo simple, pero que no se negocia. La regla 15.7 dice que el espesor del concreto por encima de las barras de acero de abajo no puede ser menos de 30 centímetros. Y esto no es un capricho, es lo mínimo para que el acero se ancle bien y, más importante aún, para protegerlo de la humedad y la corrosión que vienen del suelo. Entonces, la pregunta clave es, ¿cómo se transfieren todas esas fuerzas? La sección 15.8.1 nos muestra que es un trabajo en equipo entre el concreto y el acero. La compresión pasa por contacto directo, pero si es demasiada o si hay fuerzas que intentan levantar la columna, unas barras de acero llamadas bastones o dowels entran en juego, y las fuerzas laterales, como las de un sismo, se resisten por pura fricción en esa unión. Es todo un sistema diseñado para que la columna y la zapata se comporten como si fueran una sola pieza sólida. Al final lo que hemos estado viendo no es una simple lista de órdenes. Cada una de estas reglas, desde el tamaño de la zapata hasta dónde poner más acero, es el resultado del conocimiento colectivo de la ingeniería. Son lecciones aprendidas, a veces de la peor manera, por fallas del pasado. Es el método que garantiza que esos errores no se vuelvan a repetir. Y esto nos deja con una última idea. La parte más importante de cualquier gran edificio es completamente invisible cuando está terminado. Es un buen recordatorio de que muchos de los sistemas que nos protegen, desde los códigos de construcción hasta los protocolos de seguridad de un avión, funcionan en silencio, fuera de nuestra vista, gracias a que alguien aplica rigurosamente reglas bien pensadas.